Empezar, número uno, las veces que en la Biblia está escrita la palabra misericordia. Ya lo vimos que son 368 veces. 365 días tiene el año y 368 veces la Biblia habla de la misericordia. Bueno, pero más aún, me encontré un verso para mí devastador. Devastador de todo mi concepto de espiritualidad y religioso. Vea lo que me acabo de encontrar. Dice, el profeta Miqueas va con Dios y le pregunta, ¿qué es lo que tú buscas o quieres de mí? Eso es lo que le pregunta Miqueas a Dios. Y vea lo que le contestó Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Ojo, y eso es lo mismo para nosotros. Solamente, diga conmigo, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es justicia? Es bondad. Misericordia, bondad extrema. Y ser humilde, porque nunca podemos hacer bondad y ser misericordiosos si no somos humildes. Entonces, encontré una relación muy estrecha entre nuestra infelicidad, y me acordé porque una vez el presidente de la República, hace como 3 años o menos, dijo una declaración que me impresionó, y es verdad: solo siendo buenos podemos ser felices. No hay felicidad lejos de la bondad y de la misericordia. Apréndaselo muy bien. Nunca existirá felicidad si no hay bondad y si no hay misericordia. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cuando tenemos problemas y no vivimos en el árbol de la humildad, bueno, lo primero que te tengo que decir, que la respuesta natural de la soberbia ante los problemas o ante los problemas con otras personas o las situaciones de la vida, la respuesta natural de la soberbia es la venganza, o es el me la vas a pagar por lo que hiciste. No, esto no se va a quedar así. Siempre que actuemos de esa manera, estamos siendo profundamente soberbios, porque esa es la reacción natural del mismo Satanás, del mismo reino de las tinieblas. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Miqueas? Va a Miqueas con toda su humildad, pero también con mucha sabiduría, a preguntarle, ¿qué es lo que tú esencialmente quieres del ser humano? ¿Qué buscas? Y lo que le dice es que ames la misericordia. Si tú y yo no amamos, y no es porque Dios sea caprichoso, el soberbio ama la venganza, ama la justicia de ese lado. El humilde ama la misericordia. Y cada vez me voy encontrando más personas que yo conozco que están del lado del reino de Dios, que empiezan a usar esta arma, porque en realidad es el arma favorita del reino de Dios, la misericordia. Entonces, hoy quiero darte un plus de lo que yo he aprendido y los efectos que va a tener en tu vida y en mi vida hacer misericordia. Para los que no han estado en clases conmigo en la misericordia, tengo que decirte que misericordia es cuando alguien te hace algo malo, tú empiezas a pensar qué bondad le voy a hacer a este hombre o a esta mujer. Si tú no empiezas a pensar, si tu pensamiento se empieza a ir, no, pues ahora me voy a vengar, y ahora me la va a pagar, y ahora voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, lo único que estás haciendo es irte al reino de las tinieblas. Pero cuando tú y yo, de entrada, alguien te hace un daño y tú empiezas a pensar, aunque hay un dolor, claro. Hay un dolor porque le pega al ego cuando alguien te hace algo malo. Tú y yo empezamos a pensar en cómo voy a ser misericordioso. Esa es la respuesta natural. Por eso Jesús dijo, y te lo voy a recordar. Jesús dijo,
Si tu enemigo te pide que lleves la carga por 1 milla, llévala 2. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ahora vamos a ver por qué. Porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Como tú y yo vemos, así somos. No podemos ser diferentes de como vemos. Luego entonces, si tú y yo empezamos a ver con oscuridad a los demás, en realidad es porque somos oscuros. Me llamó la atención también, he estado leyendo acerca de la reacción de Dios cuando el pueblo de Israel saliendo de Egipto fueron y adoraron el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Habían visto que Dios había las plagas de Egipto, 10 plagas, cómo Dios derrotó a los egipcios. El pueblo de Israel había visto cómo Dios había en el mar se habían ahogado los egipcios y ellos habían cruzado en seco. Vieron tremendos milagros. Sin embargo, ya estaban fuera de todos los problemas normales que estaban viviendo todos los días, que los querían matar el faraón. ¿Y qué creen? Se descuidó Moisés y se fue hacia el monte. ¿Y qué cree que fue lo primero en lo que pensaron? En adorar un becerro de oro. ¿Y qué cree? Lo hicieron. ¿Por qué hicieron eso? Porque tenían una mentalidad de esclavos. Pero cuando los mismos del pueblo de Israel se enojaron con el pueblo por lo que habían hecho y lo que estaban haciendo, entonces buscaron que Dios, el profeta Balaam, iba a maldecir al pueblo por esto que había hecho. Ahora sí, si lo pensamos con nuestra justicia moderna, con justa razón, porque después de que los habían ayudado, después de que los habían liberado de la esclavitud, estaban adorando a un Dios extraño, en lugar de amar a Dios. Entonces va Balaam a decirle, y lo contratan, a Balaam lo contrata un señor, un rey llamado Balac, lo contrata para maldecir al pueblo. Y dice, sí, cómo no, pues si estos se lo merecen. Nomás necesitaba que alguien me lo dijera, y ahí va el hombre, y se le atraviesa el ángel de Dios y le dice, tu camino es perverso delante de mí, le dice Dios. ¿Y sabe por qué le dice? Le dice, porque yo no he visto iniquidad en Israel. ¿Cómo que no había visto iniquidad? ¿Cómo que no había visto la perversión si estaban unos días antes adorando al becerro de oro? Porque Dios no puede ver aquello que no tiene. Tú y yo solo vemos aquello que tenemos dentro de nosotros. Por eso la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso Dios nos enseña a pensar con misericordia, porque la misericordia ¿cómo se dice? No sé si consentirá, condicionará nuestro pensamiento solo hacia la bondad y no hacia la venganza y no hacia la autodestrucción. Entonces, ¿por qué Dios no pudo ver la iniquidad o la maldad, o toda la maldad que había en el pueblo? Porque quiero decirle o recordarle, cuando iba bajando Moisés del monte para que estaban adorando el becerro de oro, su paje de armas en ese tiempo, su ayudante secretario era Josué. Entonces Josué le dice, oigo ruido como de guerra allá abajo, sonido como de guerra. Y Moisés le dice, no, no es guerra. Dice, son danzas. Están adorando a otro Dios. Ahora, ¿quieres saber por qué uno pensaba que era guerra y otro supo que eran danzas? Bueno, porque Moisés vivía en Egipto. Él sabía lo que se trataba. Pero ¿sabe de qué se trataban? No es tanto no se lo imagine usted como una versión moderna como nosotros lo tenemos, el adorar a otro Dios. No. Ellos practicaban hacían rituales de adoración, pero en ese tiempo bajo la cultura egipcia,
y eso después se repitió en Éfeso, para adorar a otro Dios, o parte de la adoración y de ayudar a otros a tener poder espiritual o poder de ese Dios, tenían relaciones sexuales. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, en montón, pues. Entonces, toda esa, por eso llaman que era perversidad. O sea, todo el pueblo estaba enojadísimo, asustadísimo por esa situación. ¿Y qué sucedió? Dios dice, hey, yo no he visto iniquidad en Israel. Eso es lo que dice Dios, y se lo muestro, mire. Déjeme para que lo vea. Déjeme mostrarle el pensamiento de Dios con respecto al pueblo de Israel, porque estamos en la misericordia y ahora vamos a entender la misericordia de una manera especial. Vamos a ver el efecto de la misericordia en nuestras vidas. A ver, permítame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está esta cita? Aquí la tengo. Dice, he aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto, ¿qué? Perversidad en Israel, porque Dios no puede ver aquello que él mismo no tiene. Ahora, si ya entendemos eso, por eso es que Dios es misericordioso, porque él no ve lo mismo que nosotros vemos en el ser humano. Y la misericordia nos va a guiar a ti y a mí directamente a la vida de Dios, a una vida con una calidad especial, y a que vivamos bendecidos como seres humanos, porque dejamos de movernos en las frecuencias espirituales que se mueve el 99% de la gente. Dijo Alberto Einstein, no podemos resolver los problemas en la misma frecuencia en la que los generamos. Nunca resolverás un problema en la misma frecuencia en la que se genera. Generalmente se genera en la culpa, en la venganza, en la queja, en la ira, en el rechazo. Así se generan los problemas. Pero nunca se van a generar con la misma, en el mismo sentido, en el mismo sentido en el que se generó. Se van a resolver con el carácter de Dios. No es fácil, pero se resuelven esencialmente con misericordia. Esa es la fórmula de Dios para resolver casi todos los problemas. Diga conmigo, la fórmula de Dios para resolver casi todos los problemas es la misericordia. Porque hay una excepción. No. Ahora, ¿por qué digo casi todos? Porque sería generalizar demasiado. ¿Ah? Hay algún lado en donde tendrás que aplicar algún otro principio espiritual, pero casi todos se resuelven con misericordia. Nunca se van a resolver en la misma frecuencia en la que lo generamos. Alguien te está haciendo un daño o te hizo un daño, y la primera respuesta que uno tiene es, me va a pagar, no lo quiero volver a ver. No empieza a decir, qué bien, voy a hacer misericordia, gloria a Dios. No. Ahora, quiero enseñarle los efectos de la misericordia. Quiero enseñarle hoy, yo mismo quiero decirle que como yo mismo me he vuelto un estudioso del reino de Dios o de estos principios, yo mismo estoy aprendiendo algunas cosas que yo no había descubierto en la Biblia con respecto a la misericordia. No, quiero serle muy sincero. Entonces, quiero mostrarle que, ¿dónde la dejé? Aquí está.
Este estudio, número 1, el carácter de un hombre íntegro se mueve similar al de Dios. O sea, nuestra misericordia, ¿para cuándo es? ¿Para cuando están haciéndote bien? ¿Para cuando te va bien? No. La misericordia de Dios, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Así se mueve Dios y así nos debemos de mover nosotros. ¿Cuándo actuamos con misericordia? Siempre. Ese es el fundamento del carácter del hombre espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos movemos en la misericordia, cuando como papá, cuando mamá, como esposo, como esposa, como patrón, eres misericordioso, te vuelves una persona. Mas yo en tu misericordia he confiado. Un hombre vengativo, soberbio, no es confiable. Solo las personas misericordiosas son confiables. Y obsérvalo, cuando tú empiezas a tener gran confianza en un ser humano, es porque en alguna manera está dejando ver esta característica. Y entre más un ser humano deje ver misericordia, más digno de confianza es como ser humano. Y menos misericordia, menos digno de confianza es. ¿Qué va a traer la misericordia al medio ambiente? Créalo, quiero ser totalmente sincero. Yo también estoy descubriendo todo esto, porque yo me he puesto a estudiar. O sea, es que me ha sorprendido toda esta información a mí mismo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Fíjate lo que hacía para sanarse físicamente David. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos, ten misericordia, porque mis huesos se estremecen. Ojo, ¿a qué acudió para la salud física David? ¿Por qué nos enfermamos los seres humanos hoy? Muchas de nuestras enfermedades son enfermedades emocionales, porque traemos cargando personas, porque traemos cargando a los demás y nos empezamos a sentir débiles, enfermos, cansados, desanimados. Señores, si tú quieres alcanzar sanidad, necesitas practicar la misericordia. ¿Y qué le dijo Dios a Miqueas? Lo que te pide Dios, lo que pide Dios de ti es hacer bondad y hacer misericordia. Párale de contar. Si tú y yo no conocemos la misericordia, con todo respeto, no conocemos a Dios. Ciertamente, ¿por qué? Porque Él la practicaba. El bien, ¿cuándo te sigue el bien y a mí no sigue el bien? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué le seguía el bien y la misericordia? Porque Él practicaba la misericordia. ¿Qué hace la misericordia? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La misericordia te mete directo a la presencia de Dios, sin atajos, porque es el carácter mismo de Dios. ¿Qué se requiere para que haya misericordia? Qué buena está esta enseñanza, ¿verdad? Hasta yo mismo la estoy disfrutando bien más, bien más, de veras. Hasta los pelitos se me ponen así de... ¿Qué se requiere para que haya misericordia? Se requiere fe. Sin fe no hay misericordia, hay pura lógica. Pura lógica que conduce al fracaso. Ahora, vea esto, para que lo entendamos más.
Y hasta subrayados se los puse. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Esa es una declaración tremenda. Porque no quiere decir que ignores las cosas. Tú puedes evaluar y saber perfectamente qué tan mal anda una persona. No quiere decir que te hagas de la vista gorda. Las sendas de Jehová, Dios conoce perfectamente al ser humano, pero aún así Él decide actuar con misericordia. Cuando alguien te hace algo malo, lo único que te está gritando y te está pidiendo es haz. Y es un llamado del mismo Dios que te está diciendo haz misericordia. No hagas, no te vengues, no te enojes, sé bueno. Y te metes a la solución de Dios. Así se resuelven los problemas. Y luego, cuando ya crecemos espiritualmente, mira lo que pasa. Obsérvelo, híjole, esto está tremendísimo. Dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Porque no hay misericordia del diablo. El diablo no puede, no sabe, no tiene fe. Es imposible que las tinieblas hagan misericordia. Las tinieblas, ¿saben qué hacen? Cuando hacen bien, hacen trueque, me la debes. El hombre de Dios no hace trueque. Ese es mi carácter, esa es mi manera de ser. Yo por eso hago misericordia. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Le empiezas a agarrar saborcito a ser así. Y ahorita le voy a enseñar el efecto de la misericordia, más efecto. ¿Por qué no resolvemos nunca un problema? Con la razón o con la venganza, con los métodos del árbol del conocimiento del bien y mal. Si tú te fijas, nunca se resuelve un solo problema con ese método. Se complican y se alargan y se hacen profundísimos rencores, profundísimos los problemas cuando nos vamos por ese camino. ¿Por qué? Porque el ser humano tenemos una parte que es la parte espiritual, que es la parte más profunda del ser humano. Y cuando tú tratas con la razón, que es lo único que tiene el soberbio lo único que tiene es razón. Por eso siempre argumenta, ¿a poco no merece esto? ¿Por qué no? Porque me hizo, porque me dijo, porque así vive el soberbio. Entonces quiere con mismos argumentos resolver y no resuelve nada, se complica. ¿Por qué? Porque la parte del cambio del ser humano no está en la mente. Yo conozco mucha gente que ha estado queriendo cambiar toda su vida, metiendo pensamientos, metiendo cosas mentales, y lo único que hace es seguir igual, nada más cabezón. ¿Por qué no cambia? Porque la parte diseñada para el cambio humano es el espíritu humano, no la mente. Ahora, ¿qué hace la misericordia? La misericordia le da un fregazote al espíritu humano, lo atraviesa. Llega la misericordia y lo traspasa el espíritu humano. Porque la misericordia apela, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos, el más bueno y el más malo, es creado el ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y lo que hace la misericordia es que llega y salta toda razón y ¡pum! Pega en el espíritu humano y quiebra el espíritu humano. Hasta el más malo es quebrado con la misericordia. Y te lo demuestro. Ahí, véalo. Ahorita lo vas a identificar perfectamente. ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres que cuando ustedes hicieron
algo malo, los ayudaron. Levante la mano, su papá o su mamá. Que te diste cuenta, la regué, estoy metido en un problema y mi mamá o mi papá metió las manos por mí y me ayudó. La pregunta es, ¿qué causó eso en ti? Claro, por muy mal que andabas, te acercas. La misericordia quiebra el corazón, el espíritu humano. Se brinca todo argumento de razón y lleva a la persona al mundo de la fe con la misericordia. Por eso es que Dios, todo lo que hace, aquí lo dice, todas las sendas de Jehová son misericordia, porque Dios trata al ser humano en lo más profundo de su corazón. Nunca va a haber cambios en nadie hablando, diciendo, convenciendo, argumentando. Los cambios reales y verdaderos en un ser humano se dan cuando alguien se llena de fe y decide actuar con misericordia. ¿Cuántos de ustedes? Ya, ¿verdad que sí? Claro. Es más, te lo demuestro. ¿Cuántos de ustedes han andado mal en la vida? En algún momento así que andaban medio torcido. Levante la mano, no lo voy a avergonzar. ¿Ah? Alguien tuvo misericordia de ti y a esa persona la recuerdas con mucho cariño. Es que creyó en mí. A lo mejor ni pensó en que si creía o no creía. Lo que hizo es actuar con misericordia y tocó tu corazón. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando. Fíjate, ¿quieres actuar bien? Dice, ando en tu verdad. Siempre que actúes con misericordia, estarás actuando con... Ay, Dios, gracias, que no sé. Ay, ya le iba a pedir a misericordia al mayorista, ya me hacía agarrando la pantalla, ¿no? Siempre que actuemos con misericordia, estaremos actuando con justicia y con verdad. ¿Cuántas veces andamos preguntando, ay, estaré bien, estaré mal, la verdad? No, actúa con misericordia y estarás siempre actuando con verdad. Ah, sí, es verdad. La misericordia es un golpe a la soberbia de nuestra y del todo el que la practica. ¿Quieres dejar la soberbia? Practica la misericordia, porque la misericordia te mete al mundo de la fe y al mundo del pensamiento de Dios directamente. Así. Es fast track. Dice, muchos dolores habrá para el impío, o sea, al soberbio, el que no conoce a Dios. Mas al que espera en Jehová, ¿qué le rodea? La misericordia. Porque tú empiezas, o sea, cuando tú empiezas a hacer misericordia, te rodea el bien y la misericordia. Te empiezas a llenar de ese ambiente. Si tu mente anda rondando sin paz, sin alegría, sin sosiego, sin gozo, es porque no hemos practicado vehementemente la misericordia. Es un llamado a la práctica de la misericordia. Porque ahora, si tú dices, esto de la misericordia, pues acá nosotros los que andamos en la vida andamos bien. No, Señor. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Hay un montón de gente que practica, conoce, nomás que nosotros hemos andado muy alejados de ese rumbo. Te vas a empezar o nos vamos a empezar a encontrar con mucha gente que vive y practica
este principio, pero también te vas a sorprender de encontrarte con mucha gente que dice que conoce a Dios y está alejada totalmente de este principio. Nadie puede decir yo conozco y amo a Dios y no conocer el ser misericordioso. Porque es el carácter fundamental de Dios. Luego, ¿les parece interesante o está medio locochón? Sí, ¿verdad? ¿Quieres que Dios esté sobre ti y sobre mí? He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. También viene una actitud que quita la ansiedad y el temor del futuro. Muchas veces nosotros estamos agarrados, y mucha gente así es, ¿ok? El día de hoy es muy común esto. Estamos agarrados de nuestro trabajo, de nuestras capacidades, de nuestras relaciones, de nuestro conocimiento, de nuestra posición, de nuestra educación. Pero el secreto para estar bien emocionalmente y estable como ser humano, está bien estar, gracias a Dios por todas esas bendiciones que tengo. Pero mi seguridad o nuestra seguridad está en que Dios es misericordioso conmigo. Y cuando tú empiezas a razonar la vida con misericordia, te rodea la misericordia y eres extremadamente misericordioso también. ¿Se entendió? Usted vea como gente en una posición alta, súper bien. Yo le voy a dar un ejemplo. Usted dése el tiempo de ver la vida de la princesa Diana. Véala. El nivel de vida más alto que puede haber en esta tierra, esa mujer lo tenía. Se quería suicidar. ¿Y usted sabe por qué? Por ajena a este principio. Hágame otro favor para que lo vea. Maradona, estudie su vida un poquito. El hombre, el futbolista más, quizá más importante que ha dado esta tierra. Y él, ¿sabe qué declaró en una entrevista? Dijo, tú no sabes lo duro que es vivir en la cabeza de Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Porque no conocen esto. Ni lo dan, ni lo tienen. Jordi Rosado hizo una entrevista hace unos días a Julio César Chávez. El hombre en la cima de la fama, en la cima del dinero, queriéndose suicidar. Se tiró el balazo y alguien primero se trabó, o ¿cómo se dice cuando no sale el tiro? Se entrampó y hubo otro y alguien le jaló la mano y no se lo dio. ¿Por qué? Vidas ausentes de esto. Sin embargo, usted puede no tener y no vivir todo eso, pero empezar a meterte a la misericordia y empezarás a disfrutar cada momento de tu vida. Es placentero. Por eso dijo David, en la misericordia de Jehová está la alegría, dijo David. Pero ahora, porque entiende lo siguiente, ¿por qué dice la misericordia de Dios? Porque Dios no la presta. No es tuya. Es un regalo que Dios te da para que ejerzas con los demás seres humanos. Y dices, es la misericordia de Dios, porque no creas que el 90% de la gente conoce esto que estamos hablando aquí. Mucha gente quisiera tener un poco de este discernimiento para saber que Dios le preste su misericordia para ejercerla y recobrar su estabilidad, recobrar su vida, recobrar la paz, recobrar la abundancia, recobrar la salud. Véanlo, aquí está. Entonces,
¿Quiénes son? Dice, he aquí el ojo de Jehová, porque Dios está pendiente de la gente a la que le presta su misericordia sobre los que esperan en su misericordia. Yo estoy emocionadísimo con esto que le estoy diciendo. Es más, lo estoy grabando y ojalá que nunca se me olvide. Y lo único que deseo es crecer más en esto. Cuando tú y yo nos metemos a la misericordia, dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Cuando te metes a la misericordia, ¿por qué haces bien al que te hace mal? Porque esperas en Dios. Porque empiezas a confiar en la tú das misericordia, como la misericordia de Dios, tú das misericordia y Dios te devuelve esa misericordia en tus propios errores, en tus propias situaciones, y entre más grande sea aquella área en donde tú tengas misericordia, más grande será el área en donde Dios tendrá misericordia de ti. Por eso sea tu misericordia. ¿Dónde está? Según esperamos en ti. ¿Te gusta? Quiero decirle que Dios te trajo esta mañana. Si tú estás aquí es porque Dios te está dando este regalo y porque lo ocupas. Créeme. ¿Qué hace la misericordia? Y ahorita vamos a ver un aspecto importantísimo. Conoce gente que se está enfermando joven, que se está haciendo viejo rápido. Mire, le voy a mostrar el secreto de la juventud perpetua. ¿Por qué Dios es eterno? Dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. La misericordia nos preserva jóvenes, nos preserva sanos. Se los muestro más. No crea que es un... No crea que es un versículo al aire. Dice, a ver, dice, vivifícame, o sea, que dame vida, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré tus testimonios de tu boca. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Hay gente que anda tomando que te pescohuiti, que no, señor, usted practique la misericordia y usted no va a envejecer, ni se va a enfermar. Pero hay otro verso que lo tengo aquí, que no lo encuentro, pero ahorita se lo voy a sacar porque me llamó muchísimo la atención. Dice, tu misericordia nos preserva. ¿Preservar qué es? Salvará la vida y tuya. A ver, aquí está, lo encontré. Dice, fíjese, días sobre días añadirás al rey. O sea, ¿qué quiere decir días sobre días? Larga vida. Eso quiere decir. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Mucha gente anda buscando el secreto de la larga vida y está oculto detrás de un principio de Dios. El secreto de salud es la misericordia. La misericordia te conserva joven. Días sobre días añadirás al rey. Ahora, o sea, ojo, el secreto no es el conocimiento bíblico. Yo conozco mucha gente que sabe mucho de la Biblia, pero están bien jodidos. Porque no son misericordiosos, es más, ni la entienden la misericordia. Hasta creen que Dios es el que hace las...
marrullerías que ellos hacen. Pero no, el secreto para vivir tuya, oh Señor, es la misericordia. No existe misericordia que no venga de Dios. Simplemente no existe la misericordia fuera del reino. En Satanás o en las oscuridades no existe la misericordia. ¿Se entiende? Porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Por qué dice eso? Porque la misericordia nos mete al terreno de la eternidad. Se le estoy diciendo que nos conserva. Entonces, no, y miren, traigo hojas y hojas de esto y no he terminado mi estudio profundo de la misericordia. Lo único que te quiero decir esta mañana o esta tarde es que toma la única manera en que vas a resolver cualquier situación difícil que estés teniendo el día de hoy es con misericordia. Lo que sí le puedes preguntar a Dios es, Señor, dime cómo ejerzo la misericordia. Dame la estrategia para ejercer misericordia. Pero no existe solución a problemas reales alejados de la misericordia. ¿Se entendió? ¿Y qué tienes que hacer? Empiezas a pensar con fe, a dejar de ver toda la maldad y empiezas a ver como Dios ve. Y te brincas de canal, te metes al reino de Dios y solucionarás así de pronto un montón de broncas que traemos atoradas hasta por años. Segundo concepto que te quiero decir con respecto a la misericordia. Muchos de nosotros también nos la llevamos siendo duros con nosotros mismos, juiciosos con nosotros mismos. Empieza por regalarte un poco de misericordia a ti mismo. Tira la culpa, tira la queja que traes contra ti y agarra. ¿Por qué? Dices, bueno, ¿por qué tienes misericordia de ti mismo? ¿Por qué si has cometido tantos errores? Porque Dios es misericordia y a la primera persona que le doy misericordia es a mí mismo. Me equivoqué, sí, me he equivocado mucho. Pero segundo, después de que recibas esa misericordia liberadora sobre tu propia vida, entrégala a quien te está demandando misericordia. ¿Quién te está demandando misericordia? Aquella persona con la que tienes un pleito. Aquella persona que te cae mal. Aquella persona que te hizo un daño y lo traes atravesado. Aquella persona te está diciendo Dios, haz misericordia y triunfarás sobre todas las situaciones. ¿Se entendió? Tenía una amiga cuando era joven que decía, hablaba así, tenía voz como de chiflo, así hablaba así. Dice, no hay caminos cortos en Dios. Así decía, y es cierto, no hay caminos cortos. La misericordia cuesta tu propio orgullo, cuesta tu soberbia, cuesta tu educación. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es eso, no es que te pongas una cruz y no, es que agarras y dejas de actuar como toda la vida has actuado, vengándote, enojado, buscándole a ver cómo casas a las personas. No, Señor, hoy el secreto de ser feliz, de vivir larga vida, de estar sano, es la misericordia. Entonces, hoy como le entendí más, me vas a oír hablar mucho más de la misericordia. Si antes ya lo hablaba, hoy me vas a empezar. Mi cantaleta continua para con usted será, haz misericordia. Porque muchos problemas se complican mucho, pero porque los queremos resolver con la justicia de la razón.
pero no con la justicia de Dios, que es la misericordia. Por eso hacemos hasta cónclaves para resolver problemas. No, como ves, acá y acá y esto y lo otro y ya. ¿O no es cierto? Juntas y todo. Para ver cómo le... No, Señor. La verdadera solución es muchísimo más sencilla que todo un argumento de razón. Es haz misericordia. Y sí, podemos practicar un ayuno, practicar oración para decirle a Dios, ¿cómo hago misericordia con esta persona? Dame la sabiduría, estoy dispuesto, quiero. Y vas a obtener respuestas así. Y te va a decir alguien, ¿qué es eso de la misericordia? Bondad extrema. Ayudarlo. Hay una persona que me empezó a platicar la historia de su vida, aquí mismo en el mayorista, y me di cuenta que lo único que ha cambiado su corazón ha sido que ha recibido bondad extrema en sus errores. Y yo conozco gente aquí en esta empresa que le encanta hacer esta terapia. ¿Ah? Porque esta terapia de la misericordia quiebra lo profundo del espíritu humano, atraviesa el espíritu humano. Por muy mala que sea una persona, por muy mal que ande, truena en la presencia de Dios. ¿Se entendió? Voy a parar la grabación.